Rodrigo Mundaca, buenos días, muy bienvenido aquí en el IRIS, en París, en Francia, el Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas. Es un gran placer acogerle para hablar del evento que tenemos en Francia y en París esta semana con su presencia. Usted recibió el premio de la Fundación Daniel Mitterrand del año 2019, que cada año distingue a un actor de la sociedad civil que está comprometido con luchas sociales o democráticas muy importantes. Y este año usted recibe este premio como cofundador del movimiento en defensa al acceso del agua, de la tierra y por la protección del ambiente, el movimiento Modatima en Chile. Usted es un defensor y sobre todo una persona que promueve mucho el tema de la justicia del agua. Por favor, ¿cuál es la natura y los objetivos y también la actualidad de esta lucha en Chile y de manera más larga en Latinoamérica? Partamos por Latinoamérica. Hoy día América Latina es la región más peligrosa del mundo para las y los defensores de los derechos humanos ambientales, particularmente para aquellas mujeres o hombres que a título personal o organizado defienden el acceso al agua, la tierra, el vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Hoy día Colombia, México, Brasil, Honduras, Guatemala son las regiones y son los países más peligrosos, particularmente para estos hombres, mujeres que defienden los derechos humanos ambientales. Y fundamentalmente porque hoy día la apropiación del agua, la apropiación de la tierra constituyen las bases de la desigualdad en América Latina. ¿En qué sentido? David Harvey, que es un geógrafo británico, plantea una tesis que tiene que ver con estos patrones de acumulación por desposesión. Históricamente, a propósito de donde estamos, Carlos Marx planteaba que la contradicción fundamental era capital-trabajo. Hoy día la contradicción fundamental es capital-naturaleza. ¿Por qué? Porque básicamente hoy día los bienes naturales comunes son una fuente ilimitada de apropiación o de generación de plusvalía para sus tenedores. Dicho esto, habría que decir que Chile no es la excepción. En Chile los bienes naturales comunes, el agua y la tierra, se encuentran privatizados hace mucho tiempo, en particular el agua. La Constitución política del año 80, fraguada en dictadura, comandada por Augusto Pinochet, consagra la propiedad privada en la Constitución política del 80. En el artículo 19, numeral 24, se señala los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Es decir, hoy día en Chile un bien natural común que debería tener un acceso, su acceso debería ser un derecho humano y estar consagrado como tal en la Constitución, es un bien de capital, constitucionalmente. Y a renglón seguido se formula un dispositivo titulado como el Código de Aguas del año 81 que se encarga de separar la propiedad del agua, el dominio de la tierra, que se encarga de concederle la prerrogativa al Estado, de ser el Estado quien conceda un derecho a aprovechamiento de aguas de forma gratuita y perpetua a los particulares, quienes amparados en estas garantías constitucionales pueden comprar, vender o arrendar agua. Del mismo modo, ese Código de Aguas creó dos categorías de derechos de aprovechamiento de aguas, consumtivas y no consumtivas, que se consumen y que no se consumen. En el caso de las que se consumen, hoy día el 90% de esos derechos están en manos del sector irrigado, sector forestal y el sector del agronegocio particularmente, y el saldo restante, el 10% restante, en manos del sector sanitario y el sector industrial. Y en el caso de los derechos de aprovechamiento de aguas que no se consumen, de uso no consultivo, hasta el año 2004 Endesa España era propietaria del 90% de los derechos de uso no consultivo, que son los que se destinan a la generación de hidroelectricidad. En 2004 hubo un reordenamiento de capitales y hoy día una empresa público-privada italiana, Enel, es dueña del 81% de esos derechos. Ergo, Chile hoy día es el único país del mundo que tiene privatizadas sus fuentes de agua desde el régimen dictatorial, pero también desde el año 90 en adelante los gobiernos de la Concertación, particularmente el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, es quien se encarga de privatizar los servicios sanitarios, es decir, aquellas empresas que proveen de agua potable las ciudades. Dicho eso, habría que decir que una transnacional como Suez hoy día, una transnacional francesa como Suez, es propietaria de la empresa sanitaria más importante del país.
de Aguas Andinas, que es la que provee de agua a la región metropolitana. Suez hoy día en Chile controla aproximadamente el 50% del mercado global del agua potable. Y Chile es el país que tiene las tarifas más altas de América Latina por consumir agua potable. En un testeo reciente de 10 ciudades de Latinoamérica, con respecto a tarifas, 7 ciudades chilenas pagan las tarifas más altas de América Latina por consumir agua potable. Por tanto, nuestra lucha tiene que ver fundamentalmente con recuperar el agua para nuestras comunidades, con recuperar el agua para nuestros territorios, hacer de las mismas un bien común y también consagrar su acceso como un derecho humano, situación que la Constitución Política del 80, fraguada en dictadura, no la garantiza. ¿Y esas demandas están tomadas en cuenta por las autoridades públicas chilenas? O sea, obviamente no están tomadas en cuenta, particularmente con este gobierno. El gobierno de Piñera es un gobierno muy similar al gobierno de Macron, es un gobierno profundamente neoliberal. El gobierno de Piñera se encuentra completamente comprometido con el modelo bursátil, con el modelo privado de agua. Y dicho más, incluso hoy día el gobierno de Piñera tiene al interior de su gabinete ministerial ministros que son dueños del agua, en particular el ministro de Agricultura del gobierno de Piñera, Antonio Walker Prieto, es propietario de más de 29.000 litros por segundo, en términos gráficos, lo que equivale al suministro diario, permanente y continuo de 12 millones y medio de chilenos que podrían ser abastecidos de agua permanentemente con ese volumen de agua. En cualquier país del mundo esto sería un escándalo, porque ese ministro de Agricultura interviene en el debate público, dando certeza jurídica que la propiedad privada del agua no se puede tocar, que se tiene que seguir entregando los derechos de aprovechamiento de agua de forma perpetua, y además es un conspicuo empresario, milita en las ligas del empresariado y milita también en las ligas del gabinete. En cualquier país del mundo un ministro que tiene ese nivel de conflictos de intereses sería motivo de escándalo y probablemente tendría que haber salido inmediatamente del gabinete. Y precisamente hoy en día en su país, en Chile, hay el desarrollo de un movimiento popular muy fuerte, Así es. de un levantamiento social y político que está mirando el mundo entero. Así es. Y precisamente, ¿piensa usted que este tema de los recursos naturales y del modelo económico que le explota forma parte de la, digamos, del corazón o de las preocupaciones de este movimiento social? Mucha gente nos imputa a nosotros, a los movimientos socioambientales, de ser uno de los causantes o de los responsables de la sublevación nacional que hoy día se experimenta en Chile, de esta rebelión popular que hay en Chile. Creo que hemos hecho nuestro aporte, ¿no? Hemos aportado nuestro grano de arena a aquello, sin duda. Pero habría que decir para el público francés, para quienes nos van a ver, de que el 18 de octubre se marca un hito en la historia chilena, pero un hito que tiene un antecedente previo. Durante 10 días anteriores, los estudiantes secundarios particularmente levantaron una consigna que se llamaba evadir, no pagar, otra forma de luchar, y que tuvo que ver básicamente con el aumento de la tarifa del metro. Aumentaron la tarifa del metro y los principales perjudicados iban a ser los estudiantes secundarios. Y empezaron a evadir. Estuvieron evadiendo más de 10 días antes del estallido. Y probablemente esa acción protagonizada por los estudiantes secundarios es una acción que es la gota que rebalsa el vaso. Uh-huh. Y finalmente el pueblo pobre y el pueblo sencillo sale a las calles el día 18 de octubre del 2019. Pero sale a las calles fundamentalmente porque en Chile llevamos 40 años de despojo. Llevamos 40 años en los cuales la élite política, económica y empresarial se ha enriquecido a costa de la privatización de los derechos sociales, a costa de la privatización de los fondos de pensiones de los trabajadores, por ejemplo, a costa de la privatización de la educación, de la salud, a costa de la privatización de la vivienda digna, a costa de la privatización del agua, a costa de la privatización de la tierra. Y por tanto, este estallido popular tiene que ver con un modelo de despojo, no tiene que ver con la situación circunstancial de evadir el metro, sino que son 40 años de despojo a propósito de la profundidad con la cual caló el modelo económico neoliberal en Chile, que privatizó todas las esferas de la vida nacional. A renglón seguido habría que decir que desde el 18 de octubre en adelante, Piñera nos declaró la guerra, el día 19, sacó a los militares a la calle, declaró zona de emergencia, volvimos a los toques de queda antiguos durante la dictadura, a no poder circular por las arterias principales del país por ninguna parte después de las 7 de la tarde. Nos declaró la guerra, cambió el gabinete, anunció algunas medidas cosméticas.
canceló la realización de la cumbre del Foro Económico Asia-Pacífico en Chile, canceló la realización de la COP en Chile. Y por tanto, todo esto que ha ocurrido en Chile en este último mes y una semana tiene que ver con el avance del movimiento popular, tiene que ver básicamente con cómo el movimiento popular empujó la frontera y hoy día la discusión está cifrada en torno a una nueva constitución. Está cifrada en torno a un mecanismo que debería definir la nueva constitución y quienes deberían participar e integrar esta convención constituyente o esta convención mixta, que esperamos que no sea mixta. Y además, es decir, con miembros de los partidos dentro. Lo que pasa es que a propósito de todo este fenómeno que tú me preguntas y que tiene que ver con este estallido, el 15 de noviembre, hace pocos días atrás, la semana anterior, el viernes de la semana pasada, el conjunto de partidos que tienen representación parlamentaria presentaron un proyecto de ley en pos de la justicia y en pos de la paz. Y ese proyecto de ley tiene que ver fundamentalmente con que en el mes de abril se le va a consultar a través de un plebiscito de inicio, se le va a consultar al pueblo chileno si quiere una nueva constitución o no quiere una nueva constitución. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con el mecanismo. ¿Cómo se define esto? Y el mecanismo se plantea con una convención mixta o una convención constituyente. La convención mixta tiene que ver con la participación en un 50% de los parlamentarios y un 50% constituyentes, nosotros, ciudadanos. Eso es bastante irrealizable y forma parte también de las trampas, porque tú no puedes servir a dos príncipes. Es decir, un parlamentario que forma parte de la comisión de la convención mixta tiene que dejar su cargo y queda inhabilitado durante un año. Un parlamentario puede cesar su cargo, ser constituyente y al año siguiente retomar su cargo. Pero un parlamentario que forma parte de la convención mixta defiende intereses de clase, intereses partidarios versus un ciudadano que probablemente sea un ciudadano que ha protagonizado las batallas en las calles de Chile, sin duda. Y la otra alternativa es la convención constituyente íntegramente integrada, valga la redundancia, por ciudadanos. Pero la trampa tiene que ver con cómo se van a escoger esos ciudadanos. Se está planteando que el plebiscito de entrada es en abril, y el plebiscito de entrada en abril, y que la selección de constituyentes va a ser en octubre del 2020, pero justo cuando coincide la elección municipal, igual que la de usted y la de gobernadores. Y por tanto, durante todo ese periodo, en Chile el sistema de elección parlamentaria se llama sistema de DOR. ¿Qué significa esto? Que son listas partidarias. Por tanto, los partidos que tienen maquinaria, que tienen estructura, van a tener más posibilidades de poner a sus constituyentes que el pueblo pobre y sencillo. Y creo que hay otra trampa que es bastante importante, que son los quórum, 2/3. Es decir, vamos a escribir desde una hoja en blanco una nueva constitución, pero vamos a tener que tener quórum calificado 2/3. Y eso significa que va a haber una minoría que pueda actuar de veto. Ese tercio puede actuar de veto precisamente en la formulación de esta nueva constitución. Y por último, creo que también hay un tema que está pendiente y que tiene que ver con que tenemos que deconstruir una nueva norma jurídica, pero que sea de carácter plurinacional y que además incorpore la paridad de género, porque eso hasta este minuto no está garantizado. Decir también que nosotros, desde Unidad Social, desde el espacio que agrupa más de 200 organizaciones sociales, nos fuimos parte de esta cosa del proceso del 15 de noviembre. No se nos consultó, no se nos preguntó. Y nuestra crítica también tiene que ver con el sentido de la oportunidad. Esto se lanza cuando Piñera marca un 9,4% de adhesión, en el peor momento de su adhesión política. Esto se realiza también cuando hay un avance del movimiento popular y por tanto, no sé si me van a entender, se le tira una suerte de salvavidas a Piñera, ¿no? Es como el náufrago que está nadando, se agota en el mar y le tira un salvavidas. Esto es una suerte de salvavidas que se le entrega a Piñera, se le da un periodo, 5 meses de aquí a abril, puede pasar cualquier cosa de aquí a 5 meses. De hecho, nuestras principales aprehensiones tienen que ver con que aquí puede haber un cierre político por arriba y una factura al movimiento social por abajo a propósito de los Paco Leaks, es decir, que tiene que ver con que muchos dirigentes socioambientales y sociales hoy día somos blancos de interés de la inteligencia policial a propósito de que se desclasificaron archivos de inteligencia que señalan que hoy día toda la dirigencia social en el país se encuentra intervenida y se encuentra siendo sujeto de espionaje por parte del gobierno de Piñera. Ok, gracias, muchas gracias. Última pregunta. Muchos expertos en el mundo afirman que el tema del agua estará al centro de los conflictos mundiales del siglo XXI, ¿no? Seguro. Y
a partir de su experiencia y su lucha social, etcétera, ¿cuál es su mensaje a la juventud? Bueno, no son pocos los futuristas que han planteado de que las próximas guerras son por el agua. Trump, antes de asumir, señaló que él estaba dispuesto a ir a la guerra por 3 motivos: energía, alimentos y agua. En Chile esta batalla se libra hace mucho tiempo. Y se libra hace mucho tiempo precisamente porque en los bienes naturales comunes está el origen de la desigualdad en el país. Y yo lo he dicho en algunas ocasiones, no lo he dicho siempre, pero hay una cita muy bonita de Eduardo Galeano, de un escritor uruguayo, que es una metáfora breve, ¿no? Dice que cuando los españoles llegaron a América Latina, los españoles tenían la Biblia y los indios teníamos la tierra. Entonces los españoles le dicen a los indios: cierren los ojos y recen. Entonces los indios, cuando abrieron los ojos, los indios tenían la Biblia y los españoles tenían la tierra. La historia de América Latina es la historia del despojo. La historia de América Latina es la historia del despojo de sus bienes naturales comunes. Y en el centro de la desigualdad está la apropiación del agua. En el centro de la desigualdad está la apropiación de un bien común que es indispensable para el cumplimiento de todos los demás derechos. Porque el 28 de julio del 2010, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, se declaró el acceso al agua y su saneamiento como un derecho humano esencial y básico. En Chile este derecho humano no se encuentra garantizado y tenemos conflictos de baja intensidad prácticamente en todo el territorio, porque el conflicto socioambiental más importante del país tiene que ver con la propiedad del agua, tiene que ver con que hoy día yo vivo en una provincia, la provincia de Petorca, donde se producen aguacates, los aguacates que ustedes consumen y que llegan a este mercado y que son producidos a costa de la violación del derecho humano al agua. Nosotros tomamos agua desde camiones cisterna, desde camiones de aljibe, porque el agua es mucho más importante para la producción de aguacate que para la preservación de la vida. Yo lo que le diría al pueblo europeo hoy día, particularmente a los jóvenes, que recuperar el agua como un bien común y hacer del agua su acceso a un derecho humano es un imperativo ético, un imperativo moral. Y le diría también a los consumidores franceses, a los consumidores europeos, que cuando compren aguacate se preocupen de la cadena del valor, se preocupen de que sea ese empresario que está llegando a sus mercados, que ese empresario no haya producido ese aguacate a costa de la violación de del derecho humano al agua. Preocúpense del origen de la fruta que les llega a sus mercados, porque probablemente ese aguacate que están comiendo hoy día es el aguacate que hoy día tiene privado a nuestros hijos de los ríos. Probablemente ese aguacate que está llegando a su mesa es el resultado de que hoy día todo el ciclo hidrológico se encuentre fracturado en nuestro país, o que haya hombres y mujeres que privados de agua tengan que hacer sus necesidades en bolsas de plástico. Preocúpense de eso, porque de no hacerlo, ustedes van a ser cómplices también de la violación del derecho humano al agua en un país recóndito y lejano como es Chile. Muchas gracias. Gracias a ustedes.